Hay dos razones que hacen indispensable la transformación de México a corto plazo, que es impostergable. La primera es que el país ya agotó sus reservas y sus recursos humanos, materiales, económicos, en el modelo de la corrupción neoliberal. Hemos llegado a cimas con ese terribles en términos de falta de educación, de salud, de trabajo, si no se opera una transformación política de gran calado, vamos a una descomposición nacional, vamos a un panorama de guerra civil, vamos a un panorama como el de Siria. Estamos viviendo realmente en los límites del hartazgo popular, social, ciudadano, por la inseguridad, por la corrupción, por el entreguismo, por el saqueo, por el cinismo, por la antidemocracia, etc. Pero hay una razón aún más perentoria, si cabe, y es que México está en una coyuntura internacional que tal vez sea la más complicada en su historia como república independiente. Y es que el modelo de desarrollo que se habían propuesto los neoliberales en el poder se cayó, se derrumbó porque llegó Donald Trump a la presidencia y le dio una patada. Entonces ya no puede apostar el país a esta vía de desarrollo supeditado, de integración económica y política con Estados Unidos. Cuando tienes en Washington a un presidente que te dice eres una víbora, eres un narcotraficante, eres un violador, etcétera, quiere decir que esto se acabó. Quiere decir que ya no podemos seguir considerando lo que nos dijo el discurso neoliberal de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, de que el poder norteamericano, estadounidense, es nuestro socio, nuestro amigo, nuestro buen vecino y nuestro aliado. No, es lo que ha sido siempre la principal amenaza a la seguridad nacional de México. Y ahora se ha quitado la careta y está asumiendo ese papel de manera descarnada. ¿Cómo podríamos seguir en ese modelo? ¿Cómo podríamos seguir en el modelo de exportación de carne humana, que es lo que nos impusieron? Un país exportador de su propia población para subsidiar la competitividad de la economía de Estados Unidos frente a Europa, frente a Asia. No, esto se acabó. Tenemos que contener el flujo migratorio, tenemos que pensar en una diversificación de los vínculos comerciales, tenemos que pensar en una reconquista de la soberanía, en una segunda independencia, así de radical. Y tenemos que pensar en que no somos un municipio de Texas, que es como gobernaron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y, y Peña Nieto. No, 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 somos una nación independiente. Yo creo que estas son las dos razones por las cuales el cambio político, económico, social, ambiental, cultural y moral es impostergable, acuciante e indispensable. Los movimientos de izquierda pacíficos de la vía electoral han sido los únicos actores en el panorama político, digamos, preponderante, que se han opuesto al modelo de integración supeditada de Estados Unidos, que se han opuesto al modelo de saqueo de los recursos naturales, humanos, etcétera, del país, que se han opuesto a la depredación sistemática del Estado. Y hoy la historia los coloca en un punto en el que son los únicos que pueden convocar a la unidad nacional. Necesitamos unidad nacional. No hay otro factor de unidad nacional en el país que Andrés Manuel López Obrador y que Morena. ¿Por qué? Porque son los únicos factores que tienen una credibilidad derivada de una historia de oposición a todo esto que hoy está naufragando. Entonces, vemos cómo en torno al proyecto 2018-2024, el proyecto de nación, que vendría siendo el germen del proyecto de gobierno
de López Obrador, en torno a este proyecto empiezan a convergir personas, grupos, etcétera, que vienen de otros ámbitos de la izquierda, que vienen de la derecha, que vienen del PRI, que vienen del PAN, que vienen del PANAL, que vienen del Verde. ¿Por qué? Porque es claro que hay un naufragio en el régimen y una incapacidad para convocar a un nuevo pacto social, para tener un consenso nacional que permita la convivencia en toda la diversidad y pluralidad que es México. El único actor político con relevancia electoral que tiene esta capacidad, pues es Andrés y es Morena. Eh, esta capacidad no quiere decir que tenga la hegemonía, ni mucho menos. Es decir, se tiene que hacer un trabajo entre todos, un trabajo conjunto, se tiene que escuchar a todas las partes, se tiene que recuperar visiones del país que no necesariamente estaban en la agenda de Morena. Se tiene que actuar con mucha humildad cuando se quiere convocar a un país a emprender un nuevo rumbo, a construir un nuevo proyecto social, porque esto implica tomar en cuenta pues muchas miradas, muchas actitudes, muchos intereses, etc.